Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo les aseguro, si piden algo al Padre en mi nombre, se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que vuestra alegría sea completa. Les he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los quiere, porque ustedes me quieren y creen que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de la sexta semana del tiempo de Pascua, que ya está acabando. En realidad quedan una semana y un día. Mañana celebraremos la solemnidad de la Ascensión del Señor, séptimo domingo de Pascua. Y el octavo domingo de Pascua celebraremos la solemnidad de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Y la Ascensión del Señor es un misterio de Jesucristo. Pero cuando hablamos de un misterio de Jesucristo, es importante entender qué significa la palabra misterio en la revelación de Jesucristo. Y conviene repetir una vez más: Jesucristo viene a revelar dos verdades muy profundas, desconocidas para nosotros los seres humanos. La primera, la verdad de quién es Dios, cuán grande es su amor por todos nosotros y su intimidad. Y el Señor nos dice que Dios es comunión de tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, en unidad perfecta, en comunión de amor infinito. Dios es una familia. Y Jesucristo, el Hijo, que asume la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, nos revela no solo esa verdad de la intimidad de Dios que nadie conocía antes de Jesucristo, pero además nos revela la verdad de quién somos nosotros los seres humanos. Y esa verdad de quién somos los seres humanos, solo Jesucristo nos la ha revelado y la tenemos que conocer, porque sin esa verdad nosotros andaremos en la vida presente, muchas veces entusiasmados, pero luego desanimados y dando tumbos. Y si tendríamos que resumir esa verdad del ser humano, que tiene, claro, varias dimensiones, hoy se nos quiere enfatizar en una de esas dimensiones, y esa es que nosotros y Dios estamos también unidos en Jesucristo en una comunión de amor, o estamos llamados en Jesucristo a una comunión de amor, porque hemos sido insertados en la familia de Dios. Y entonces Jesús dirige estas palabras a sus apóstoles en esa sobremesa larga de la última cena,
el mismo día, la misma noche en que va a ser entregado, que va a ser capturado, que va a ser torturado, crucificado, muerto, y resucitará luego al día siguiente, ascendido a los cielos. El Señor nos revela entonces el tránsito, porque Jesucristo va a pasar de la vida presente al Padre, porque ha venido del Padre y vuelve al Padre. Eso diríamos es la Pascua de Jesucristo. Salió del Padre, vivió entre nosotros en la naturaleza humana y ahora, asumiendo nuestra naturaleza humana, asciende a los cielos. Y ese misterio es importante porque todo misterio no solo nos revela una verdad sobre Dios, sino una verdad sobre nosotros, y eso significa que nosotros también, todos nosotros, hemos venido de Dios y a Dios vamos a volver. Así uno diga que no es creyente, así uno diga que es ateo, al terminar la vida presente, todas las criaturas humanas nos pondremos en presencia del Señor. Pero no es lo mismo ponerse en presencia del Señor, lleno de la alegría de ese encuentro, de creerle y querer amarle y agradecerle y amar a nuestros hermanos, que ponerse en ese encuentro como en una pesadilla que de un momento a otro se nos manifiesta. Y entonces Jesucristo viene para que nosotros podamos llegar al Padre bien dispuestos. Y para eso Él, siendo Dios, asume nuestra naturaleza humana. Y Él ha estado con los apóstoles cerca de 3 años. Él les ha enseñado, les ha explicado, ha realizado milagros impresionantes en su presencia. Ellos mismos han realizado también milagros en el nombre del Señor. Han llegado entusiastas a Jerusalén creyendo que van a celebrar una gran fiesta. Y Jesús, sentado a la mesa con ellos en la última cena, les dice 3 cosas que los turban. Primera es que lo van a dejar solo. Segunda, que uno de ellos lo va a vender, lo va a traicionar y otro lo va a negar. Y tercera, que Él ya no va a estar más tiempo con ellos, que ya queda muy poco tiempo. Y entonces eso que era festivo cambia inmediatamente de tono, cambia inmediatamente de la alegría a una situación sombría. Eso también puede ocurrir en la vida de todos nosotros. Y de hecho ocurre, y si no ha ocurrido, va a ocurrir. Porque todos nosotros vivimos momentos en la vida presente que es muy breve, de mucha alegría, de mucha celebración, donde nos sentimos animados, optimistas. Pero va a haber momentos en que no vamos a entender el por qué ocurren algunas cosas. Y eso obviamente pueden ser múltiples situaciones, pero hay una que es, diríamos, la situación, la importante, y eso es cuando nos toca partir de este mundo, cuando esta vida presente se acaba, o la de un ser querido, la de un familiar, de un amigo. Entonces uno quisiera retener a nuestros seres queridos, quisiera que estén y permanezcan con nosotros. Y claro, los seres humanos, la ciencia, la tecnología, hacen todo lo que pueden, pero no pueden vencer la muerte. Y esos son los momentos de los múltiples
pero el paradigmático, donde no hay respuesta humana. La filosofía, la psicología, las ciencias, la ciencia ficción, las ideologías de este mundo, las visiones religiosas de cualquier creencia, ninguna responde satisfactoriamente esa pregunta. El único que lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo puede hacer en cualquier persona humana, es Jesucristo, por la sencilla razón que Él ha experimentado la muerte, ha resucitado, y Él es Dios y hombre verdadero. Y esa realidad es la manifestación de su inmenso amor. Y entonces tenemos que detenernos en este momento, en unos instantes, en tratar de entender qué significa ese inmenso amor de Dios. Yo les decía, algunos de ustedes me habrán escuchado en días pasados, durante esta Pascua, que ¿qué persona puede solidarizarse con nosotros como Jesucristo? Y uno puede decir, pero yo sí me puedo solidarizar cuando una persona tiene necesidad y ayuda, yo trato de ayudarlo, ayudo, lo acompaño. Sí, eso es posible para el ser humano, muchas veces, pero no siempre. Pero los seres humanos podemos y hacemos, de hecho, muchos, esos actos de caridad o incluso de mera filantropía, pero en el momento de la muerte, yo no me puedo solidarizar con nadie, porque yo en el momento de la muerte no puedo morir con otra persona o por otra persona. Yo podría ofrendarme por otra persona, pero eso va a hacer que yo me ofrende y mi muerte sea individual y la de la otra persona sea individual. Yo no puedo entrar en el momento y en el corazón de la muerte de nadie. Yo no puedo entrar y darle consuelo a nadie en ese momento supremo. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Y Él viene para acompañarnos en esas cañadas oscuras, para que no temamos, como dice el Salmo 23, y para que sepamos que Él nos conduce al país de la vida. ¿Qué mejor noticia que eso? Y qué dolor que tanta gente no la conozca. Y qué dolor que tanta gente conociéndola no la crea. Porque ha descuidado su fe o porque no ha recibido el don de la fe. Y nosotros no damos testimonio de la belleza del don que hemos recibido del Señor. En el Evangelio el Señor nos dice que lo que pedimos se nos dará. Está en Mateo, también en Lucas, pero el Señor dice en mi nombre, al Padre. ¿Y qué es lo mayor que podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús? Y claro, lo mayor es la vida. Pero la vida no con B chica, no como en griego que hay dos palabras para referirse a lo que es la vida. Hay una vida en griego que es bios, de ahí viene la palabra biología, con la que las ciencias humanas estudian, las ciencias naturales, a los seres vivos. Pero toda esa bios, esa vida es temporal, es pasajera. El Señor nos viene a dar una vida distinta, que en griego se dice zoe, y esa vida es vida divina. Y nosotros los bautizados ya la hemos recibido, pero muchas veces no la cuidamos, muchas veces la tenemos abandonada,
porque no comprendemos el don que hemos recibido. Y esa vida divina nos la concede Jesucristo en su iglesia y en sus sacramentos, empezando por el bautismo. Y por eso el Señor, cuando nos dice que pidamos en su nombre, Él sabe que nosotros no sabemos pedir. Claro, nosotros a lo largo de nuestra vida pedimos muchas cosas, que en sí mismas no son malas. Pedimos sentirnos bien, pedimos salud física, pedimos vestido, alimento, vivienda, trabajo, relaciones humanas armoniosas. Y el Señor nos concede todos esos pedidos de distintas maneras. Pero hay un pedido que a veces el ser humano no logra reconocer hasta el momento extremo. Y cuando uno experimenta esa situación, puede en la fe y en la esperanza comprender de mejor manera estas palabras del Señor. Porque nosotros en realidad lo que tendríamos que pedir es esa vida, la vida de Dios. Y cuando pedimos la vida de Dios, esa vida nueva que nos trae Jesucristo, estamos pidiendo a la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo es la vida, ese Zoé y ese bios unido que es la naturaleza divina y la naturaleza humana, lo celestial y lo terreno. En Jesucristo ya no son separados. Ya no es que el bios es algo que estudian algunas personas. Y el Zoé es algo medio lejano que de repente sirve para especular, sino se ha convertido en una realidad que se nos ofrece. Y esa es la Pascua de Cristo, viene del cielo, pasa entre nosotros para darnos ese don, y ese don es Dios mismo. Pero cuando por distintas razones, por lo apurado de nuestras actividades cotidianas, porque creemos que de repente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros imaginamos o lo que nos puede decir cualquier criatura humana es más razonable que lo que el Señor nos revela, entonces nosotros vamos apagando nuestra fe y en los momentos decisivos solo veremos tinieblas, no podremos ver más allá. Y por eso el Señor, que sabe lo que necesitamos como buen médico de cuerpos y almas, Él nos enseña que pidamos en su nombre al Padre, para que poco a poco el Espíritu Santo nos haga comprender el don que se nos ha dado. Y reconociendo ese don, sabremos que todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es añadidura. Mientras que yo no comprenda eso, lo pasajero, lo insustancial, lo agrandaré. Lo haré crecer. Se convertirá para mí en una montaña que no podré ni escalar. Me cegará. Por eso es importante saber que cuando pedimos al Señor en el nombre, pedimos al Padre en el nombre de Jesús, estamos pidiendo con Jesús y en Jesús, y estamos haciendo la oración perfecta, y el Señor, que nos conoce y sabe, nos dará fe, nos dará esperanza, nos dará caridad, porque Él sabe lo que necesitamos. ¿Cuántas personas en el ámbito de la familia donde aprendemos la oración? Les decía yo el otro día, acá con Paco, y les hacía testimonio de mi experiencia personal, familiar. Ustedes conocen, yo soy médico. Más de 40 años viví en el mundo creyendo que lo único importante era mi trabajo, mis éxitos y humanos, el reconocimiento de otras criaturas humanas. Y ya en ese momento vivía con mi madre viuda
Mi padre había fallecido, el menor de 6 hermanos, uno fallecido, y entonces, en el momento de la ancianidad y de la enfermedad de mi madre, ella me dijo algo que fue un tesoro, y se lo agradezco cada día porque es don de Dios. Y ella me dice: hijo, me estoy olvidando de rezar. Me podría haber dicho muchas cosas. Me estoy olvidando de las pastillas que tengo que tomar, me estoy olvidando de una cosa y otra. No, su preocupación estaba en la oración. Y yo le dije: vamos a rezar juntos, no te preocupes. Y entonces redescubrí con mi madre la oración. Y entonces pasaron algunos años. Antes de que parta mi madre, yo olvidé incluso que mi madre me había dicho que tenía que recibir el sacramento de la confirmación. Pero esas palabras de que se estaba olvidando de rezar, no las olvidé. Y cuando ella estuvo gravemente enferma, entonces me acercaba a su lecho de enfermedad cuando veía que la medicina, la tecnología, ya nada podía hacerse, y me acercaba a ella ya inconsciente, a su oído, y rezaba con ella. Y por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos redescubrir que la familia es una comunidad de oración. Que en la familia aprendemos la oración, que en la familia tenemos que orar unos por otros, pero descubrir además que la iglesia es la familia de familias y que el Señor mismo viene a enseñarnos a orar. Y nuestra Madre Santísima viene a orar con nosotros, porque ella sabe lo que nosotros necesitamos. Porque esta vida presente es como una gestación y el momento del tránsito es el momento como el del parto. Y ella sabe que el momento del parto para una mujer, para un varón, para cualquier persona que esté en el tránsito a la vida nueva, es peligroso. Y por eso misteriosamente en el capítulo 1 de San Lucas, cuando ella se entera de que su prima anciana está gestando de 6 meses, corre presurosa. Y claro, esas son palabras misteriosas. Uno podría decir: ¿por qué corre María presurosa, que ya está gestando a Jesús? ¿Corre porque quiere atenderle en el parto? Seguro que sí, pero corre también porque ella sabe que su prima puede estar en el tránsito de la vida de el Padre. ¿Y por qué digo eso? Y lo he dicho esto en estas últimas horas varias veces. Porque en tiempos de Jesús la mortalidad materna era muy alta. Una madre gestante era una mujer en peligro real para la vida de ella y la vida de su hijo. La mortalidad materna y la mortalidad neonatal eran elevadísimas en el mundo entero. No había la ciencia, no había la tecnología. Y entonces las mujeres, cuando quedaban gestando, sabían que no solo podían traer nueva vida, sino que podían también ya ser sus últimos días. Y misteriosamente se nos está revelando que la vida nueva es una gestación y un parto. Entonces, cuando nuestros hermanos parten al encuentro del Señor y necesitan de nuestra ayuda. Y la mejor ayuda que podemos hacer es orar con ellos y por ellos. Pero si nosotros no acogemos la verdad,
nos dejamos llevar por lo que dice la gente, el mundo, que no conoce nada, porque hablan de lo más inmediato y de lo que pueden alcanzar solamente con su razón, y no escuchamos lo revelado por Dios. Entonces para nosotros eso será un día terrible, porque no estaremos preparados. Pero el Señor quiere, y Él viene para que estemos preparados. Y como sabe que somos negligentes, como sabe que somos rebeldes, como sabe que sobredimensionamos lo pequeño y lo inmediato, y nos resentimos, y ya no, a este ya no lo ayudo, ya me molesto, ya no le volteo la cara, ya no le hablo, que es producto de nuestra ignorancia y de nuestro pecado. El Señor mismo se ha quedado con nosotros y nos ha dejado a su madre como madre, que es la iglesia, madre de la iglesia, y nos ha dejado sus sacramentos, porque en sus sacramentos nosotros tenemos la vida. Estamos celebrando esta Eucaristía y como todos los sábados vamos a dar el sacramento de la unción de los enfermos, que es un sacramento que tiene 3 efectos que tenemos que conocer y tenemos que recibir y ayudar a que nuestros familiares y seres queridos que están en las circunstancias de ese parto reciban. Y el primer efecto es que el sacramento de la unción de los enfermos nos perdona los pecados. Y pecados que en la confesión sacramental ni siquiera nos damos cuenta y no confesamos, muchas veces por rebeldía e ignorancia, porque creemos no es pecado, no pasa nada. Y claro, somos como personas que van al médico y lo único que conocemos y le podemos decir a un médico son cuáles son nuestros síntomas, nuestros signos, qué nos molesta. El médico tratará de descubrir lo que realmente pasa, pero solo Jesucristo, solo Dios viene a decirnos lo que realmente pasa, y siempre es que nos hemos alejado de Él y Él nos reconcilia. Pero además el sacramento de la unción de los enfermos nos cura de las otras enfermedades, porque la enfermedad más grave es el pecado, pero no a todos. Nos cura cuando eso es para nuestro bien, porque muchas veces ese dolor, esas molestias de la enfermedad son medicina que necesitamos, un tanto amarga, a veces una medicina que no quisiéramos tomar, pero necesaria para que podamos renacer a la vida plena y encontrarnos con el Señor al cabo de la vida presente. Y un tercer efecto es que todas esas molestias, todas esas dificultades de distinto tipo, físicas, psicológicas, emocionales, afectivas, todo lo que pueda perturbar a nuestro corazón, no se quede encerrado en nosotros mismos y únicamente en un parloteo con otras criaturas humanas que no pueden hacer nada, sino agregar confusión. El Señor las asume y con Él las vivimos, y eso que se convierte en algo negativo, Él lo convierte en fuente de vida zoé, de amor, de comunión. Pidamos pues al Padre que nos ayude, porque pedimos esto en el nombre de Jesús, y sabemos, como el Señor nos dice ahora, que todo lo que pedimos en su nombre, Él se nos concede. Pedimos que obre poderosamente, como en todos sus sacramentos, para que todos ustedes aquí presentes, sus familiares, donde quiera que estén, y el mundo entero, reciban esta unción del amor de Dios, que quiere obrar a través de las criaturas humanas imperfectas y todos necesitados, excepto nuestra Madre Santísima, de su curación y sanación. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.